Pepe, en este mundo hay muchas cosas que no tienen sentido, pero para ti, ¿cuál es la que menos sentido tiene de todas ellas? La que menos sentido tiene creo que es el odio hacia las minorías, hacia los colectivos vulnerables. El odio en realidad sin sentido, ¿no? Lo comentaba hoy con una amiga. Las redes sociales se están convirtiendo un poquito en terreno, en territorio peligroso a veces, sobre todo para los jóvenes. Porque lo que se respira, y yo como persona del colectivo, lo que respiro es un odio insensato. Es decir, ¿por qué nos enfadamos con una persona que está compartiendo su pasión por los libros LGTB en Instagram y no nos enfadamos con pederastra del archivo Epstein, no nos enfadamos con los fondos buitre que nos están impidiendo comprar casa y alquilar casa, porque no nos enfadamos con grandes empresas que no nos pagan dignamente? Eso es lo que no tiene sentido para mí. El odio El odio insensato. mal dirigido, ¿no? El odio en general, el odio siempre está mal. Pero Sí, sobre todo bueno, diferencia quizá odio de rabia, ¿no? Porque la rabia puede ser un motor para movilizarnos, ¿no? Pero es cierto que el odio, y sobre todo lo que has dicho, yo creo que es muy... Un contraste importante es que el odio hacia el débil es muy fácil, sí, pero hacia el poderoso nos da más achantamos miedo, un poquito más. efectivamente, Eso es. efectivamente. Bueno, pues bienvenido y bienvenida y bienvenidos un día más a un podcast de La Fragua Invisible llamado No Tiene Sentido. Hoy estrenamos una nueva sección que se llama Careos y tenemos el placer de presentaros a Giuseppe, bien pronunciado, Muy Giuseppe, bien, Giuseppe Guiduccio, perfecto, muy bien, amigo para los amigos Pepe, exacto. autor de El Sol Olvidado. Sí. Eso es un libro de reciente publicación, bueno, ya no tan Mm. reciente, pero Sí, estáis 4 meses, todavía, 5 meses. unos 4 o 5 mesecillos, muy bien. Hace poco fue la presentación en el Checkpoint, Sí, otro bar que conocemos muy bien porque también grabamos allí un capítulo. Y bueno, tenemos hoy el placer de presentaros esta nueva sección con un amigo. qué guay. Eso es. Yo súper contento, la verdad. Como siempre, el podcast tiene público, tenemos aquí un montón de personas entregadísimas a lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, el formato cambia un poco. Si me permitís, se lo explico a los oyentes y a espectadores que lo verán después a posteriori, porque el público ya lo sabe. Pero es un nuevo formato en el cual pues compartimos con un autor o un artista una charla informal, en la medida de lo posible, con excusa de su obra, o en este caso su libro, y para hablar sobre el tema más que tal. El tema, las motivaciones, por qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, con la excusa de precisamente esto y por supuesto con público. Reiteramos esto porque muchas veces la gente no se entera. Todos nuestros podcasts, todos los podcasts de No Tiene Sentido tienen público, ¿vale? Tienen público. En el gran formato, vamos a llamarlo, en la otra sección, en la que estáis acostumbrado y acostumbrada, el público participa, en esta no. Lo sentimos, nos hemos puesto egoístas. Pero en el resto sí. Aún así podéis después quedar, hablar, preguntar al artista, debatimos un poco ya fuera de cámara y eso, si no venís, os lo perdéis. Así que, bueno, hemos empezado con esta pregunta tan profunda, tan existencial, ¿no? Bastante, no Para más fácil. romper el hielo, eso es. Pero yo te quería preguntar, Pepe, porque como escritor, yo creo que la escritura es una herramienta muy poderosa, Ujú. pero para ti, ¿qué significa la escritura? Esto no es fácil, ¿eh? No es fácil. Otra pregunta difícil. Eh, para mí la escritura es muchas cosas. Principalmente la escritura es, para mí, terapia. Me he ahorrado una cantidad de dinero en terapia gracias a la escritura, que no es ni normal. Pero es terapia porque te permite canalizar sentimientos que a veces te cuesta expresar en la vida real, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del Sol Olvidado, ¿no? Yo lo que sentía era mucha rabia por la injusticia. ¿Y qué hago? Pues me enfado con el mundo, que también, ¿no? Pero lo primero que hago es escribir. Y cuando tengo problema en casa, con mi marido, que no lo vea, con mi familia, con lo que sea, con el trabajo, escribo. Porque te ayuda a organizar las ideas. A veces nos agobiamos y nos estresamos muchísimo, pero creo que porque nos llegan todas las emociones y los sentimientos de golpe. Entonces, yo creo que ponerlo en orden, una escaleta por capítulos, te ayuda a organizarlo y decir, vale, pues entonces la para tal. Totalmente, vamos, de eso los poetas sabemos un trecho, ¿no? Además, tú también escribes poesía, o sea que tú Bueno, sabrás. Bueno, yo se te he escuchado intenta. recitar poesía, Pepe, y fantásticamente. No sé por qué no devienes un poquito más a menudo al verla, pero bueno, totalmente. La escritura es terapéutica. Mm, Además que sí, no solamente va a poner los pensamientos en orden, sino para sacarlos fuera, ¿no? Para exacto, exteriorizarlos, darles palabra, ¿no? exacto. Y precisamente, bueno, ya has introducido un poquito que ha sido parte terapéutica, Mm, pero para ti,
ya no tanto digamos, la finalidad como el propósito. ¿Cuál ha sido Ujú. el propósito primigenio antes de empezar a escribir? ¿Qué querías Mm. tú lograr a la hora de escribir tu obra El Sol Olvidado? Aquí entra justo la segunda parte, ¿no? De lo que decía antes. El acto de escribir, si es poético, el acto de escribir algo en concreto, como en este caso El Sol Olvidado, es justicia. No sé si conocéis más o menos El Sol Olvidado de qué va, lo cuento Sí, rapidísimamente. claro. Es una novela que habla de una emperatriz transexual de la Roma Imperial que se llamaba Heliogábalo, de forma despectiva, en realidad. Su nombre, de verdad, nunca lo sabremos porque los historiadores se encargaron de borrar todo lo que quedó de ella. Y, y eso se ha repetido mucho en la historia, ¿no? Es decir, de cancelar identidades disidentes porque incomodan. Porque si no tenemos historia, y de aquí cito, ya que está por aquí la prologuista de mi novela, que es una activista histórica de España y del mundo entero, diría, porque su nombre ha llegado al extranjero, que es Marc Ambroyer, a la cual le debemos la ley transandaluza, la ley transestatal, le debemos muchísimas cosas. Y usando sus palabras, si no tenemos historia no existimos. Y es lo que han intentado hacer los historiadores, es decir, quitarnos historia. Si no hay historia de personas trans, pues entonces nunca han existido. ¿Por qué legitimarla ahora? Si nunca ha habido historia de amor entre dos chicos, pues entonces no existen. ¿Por qué legitimarla ahora? Esto es una moda. Entonces, mi objetivo en concreto con Helio Gábalo y con esta historia era hacerle justicia a ella, a su historia de verdad, a nosotros, del pasado, a los que han muerto por permitirnos hoy en día vivir libremente y a nuestro presente y sobre todo al futuro. Que ningún adolescente piense que nunca han existido mujeres ni hombres trans, nunca han existido hombres gay, nunca han existido Mm. personas no binarias, lo ha habido. Y como lo sigue habiendo, pero en el pasado, desde la prehistoria, ha habido identidades disidentes como las definimos hoy en día, pero que de disidentes tienes muy poco, porque siempre han estado aquí, Siempre han estado ahí. Además, efectivamente. yo creo personalmente, Pepe, que tú demuestras una valentía especial porque te metes en el tema de, digamos, si no la mitad, un cuarto de la identidad heteropatriarcal, incluso en el presente, ¿no? Porque cuántas veces escuchamos en redes de ¿cuántas veces al día piensas en el Imperio Romano, ¿no? Le has Mucho. tocado los huevos al toro, como diría un amigo mío. Eh, ¿cómo ha sido la respuesta del público ante esto? Ya no tanto como Mm, dentro del colectivo, sino desde fuera, ¿no? fuera. Sorprendente. A ver, yo, es verdad que la idea, claro, de meterse con el Imperio Romano en una sociedad cada vez más nostálgica y más ordenada, como Mm, dirían algunos, en fin. a ver, evidentemente me preocupaba y me asustaba un poquito, ¿no? Eh, pero en realidad luego hay que tirarse, quiero decir, nadie cambia nada si una persona no se levanta y no hace algo. Y la respuesta sorprendentemente ha sido muy, muy positiva. Al mes de salir el libro empezamos una gira, que yo en la vida hubiese pensado de hacer una gira con mi libro, ¿para qué, no? Y estuve en Valencia, en Arévalo. Tuve cola en la Feria de Madrid, que tú dices, Mari, ¿quién me va a leer a mí? Pues, y la mayoría de gente que se presentaba, mira, y esto con esto resumo, creo que la acogida de la persona fuera del colectivo. Pero yo creo que eso es el síndrome del impostor crónico del escritor, ¿eh? Bueno, a no ser que tú te levantes por la mañana con un ego, Ojalá. pero me parece que no es lo No es el habitual. caso. No es el caso, lo sigo trabajando, pero un psicólogo aún no ha llegado a ese punto. Pero para resumir eso, la acogida de la persona fuera del colectivo ha habido una madre, estaba en la casera de la Feria de Madrid, estaba firmando a una chica fantástica, me trajo flores, así que para la siguiente me gustan mucho las flores, si queréis. Y de repente veo a una señora empujando a toda la fila diciendo, es que vengo a por ti, digo, esta me va a pegar. Que me ha venido vestida de negro, digo, esta me viene a pegar. Ya llegaron, Y ya está digo, aquí la guerra. ya está aquí la guerra, ¡pum! Digo, me pega. Y al final dices, que vengo a por tu libro, que te he visto en las redes y me he enamorado de la historia. Y digo, ay, vale. Digo, bien, ¿qué te ha gustado? Claro, yo la veía una señora, como muy, no sé si soy todo de Sevilla, pero muy de los remedios, ¿no? Muy con su collar de perla, muy, muy tal, ¿no? Sí, Para no irme. Eh, digo, esta viene a pegarme, viene a una señora insultarme. muy señora. Muy señora, sí, Mm. sí, 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 de domingo a misa y ya está, no voy a decir. Que siempre digo, no me meto en política cuando hablo y cada vez que hago una presentación o un evento me meto en política, Bueno, tío. si no te querías meter en política escribiendo lo que has escrito, Eso también es verdad. Y lo que se viene, y lo Mari, que y lo sería. que se viene, que ya luego te digo.
Eh, total, que le digo, bueno, un poco asustado, ¿no? Que le pregunto, ¿qué te ha convencido a comprar el libro? Y me da una respuesta que me quedé calladísimo y dice, porque tengo hijos. Entonces digo, wow, la acogida fuera del colectivo que me preocupaba, porque me preocupaba remover un poquito eso, el Imperio Romano, eh, y contar una realidad que mucha gente no conoce por falta de referente fuera del colectivo también. Y pues mira, la mayoría o gran parte del público que ha leído El Sol Olvidado han sido personas fuera del colectivo y la razón es siempre la misma, porque tienen hijos y se quieren informar y porque quieren llegar a la vida con un pasito más que porque otras personas que deciden cerrarse en su ignorancia, la Claro, verdad. es que aunque sea un personaje histórico que, Mm, digamos, no nos apela temporalmente, yo creo que personalmente, o sea, quiero decir, sobre todo a la hora de incluso de abordar, de hablar del estilo propio del libro, ujú, al principio, esto no te lo he dicho en persona, te dije al principio, digo, la única crítica constructiva que te voy a hacer es que párrafos muy cortos, sí. pero después he dicho, pero es que en realidad son imágenes muy potentes. Entonces, cabe detenerse, es decir, tú lees un párrafo y Mm, la sensibilidad con la que está escrito ese párrafo, las imágenes que usas y que recreas, las sensaciones, los sentimientos, el ambiente, son descripciones breves pero muy potentes. Entonces creo que incluso es poético, ¿no? Son como mm. pequeñas estrofas con mucha fuerza. Entonces al final lo estoy empezando a considerar incluso un punto fuerte Fíjate tú, que tal. fíjate tú. Y también hay que decir que en ese aspecto, eh, sobre todo la parte, para que también el público a casa y aquí, que no ha leído el libro lo entienda, es que el libro se divide en dos partes. Una parte que escribe una auriga guapísimo, yo me lo imagino guapísimo, musculoso, sexy, en la cárcel, a punto de morir, porque lo van a matar, eso tampoco es spoiler, empieza con así. Y el recuerdo que tiene él en vida, con la vida de Yogábola, ¿no? Porque él fue su último marido, llegaron a casarse, entonces cuando todo termina, le está en la cárcel, entonces empieza a recordar. Y es verdad que yo no concebía tanto. Es verdad que algunas partes a lo mejor sí podría haberla diluido un poquito más, pero sobre todo la parte de él hablando desde la cárcel no la entendía con una prosa demasiado larga, porque si te metes en su papel tiene el tiempo. Claro. Escucha a los soldados y dice, vale, vienen a por mí. Entonces, creo que ahí la prosa poética, así tan corta, con parrafitos y con línea así corta, a mí me daba la sensación que era la única opción que tenía este pobre señor de contar la historia. Claro. Que dice que o lo hago rápido y con frases que se queden, o no me da tiempo a escribir la Odisea. Total. No, pero a mí de verdad que me parece a día de hoy un punto fuerte. Además que son las imágenes potentes, lo que te decía, ¿no? Que si no te apelan temporalmente, te apelan personalmente porque consiguen meterte muy bien dentro de lo que sienten los personajes cuando están narrándolo y comprender cómo se puede sentir una persona con esos conflictos, ¿no? Que al Mm, final, y en esa época, o sea, quiero decir, bueno, lo has dicho, hilando con lo que acabas de decir, ¿no? De se casó con un marido en la antigua Roma, ¿no? Las obras, la obra en sí, Pepe, tanto en el estilo como en la temática, como en cómo lo abordas, ¿piensas que está escrita por el tema que sea, por el motivo que sea? ¿Piensas que tu obra es para todo el mundo? wow. A ver, yo creo que la literatura es para todo el mundo. Y mi libro es para todo el mundo. Y me encantaría que una persona de Vox leyera mi libro. Me encantaría ver su cara de... Wow. Ahora sí, si bien entiendo que es para todo el mundo, no todo el mundo entendería la sensibilidad con la que está escrito. Entonces, no voy a decir que no sea para todo el mundo, porque todo el mundo puede leerlo, pero no todo el mundo lo entendería igual. Ujú, Y no todo el mundo lo utilizaría igual. A mí lo que más me preocupaba bueno, me preocupa un poco en todos mis libros. Como tampoco tengo mucho, tengo este y otro que viene en camino. Pero lo que más me preocupa de mi libro es como cuando tiene un hijo. Pues tú Dalu sale al mundo y ya tú no puedes hacer mucho más con ese niño. Ya una vez que ha salido, pues no es tu hijo, es del mundo, ¿no? ujú. Y me agobiaba al principio muchísimo. Digo, verás tú, si ahora ciertas personas lo van a empezar a utilizar para justificar, verás tú qué historia. Bueno, me empecé a rayar un montón. Y me preocupaba más bien eso, ¿no? Sí, ¿Qué sí. iban a hacer con él? Si podía ser un hándicap en vez de un... Efectivamente, y más porque, y eso lo diré hasta la muerte, em, yo soy un hombre gay y me daba muchísimo miedo ser otra vez el mismo mariquita que se pone,
se hace altavoz de una realidad que no les pertenece directamente, ¿no? Es decir, y eso pasa mucho, lo comentaba, mira, justo hoy con Marc Ambroyer. Em, la, hay que transfeminizar hasta el colectivo. Y es una cosa preciosa que me ha dicho, porque es verdad, ¿no? Yo tenía, y lo sigo teniendo, muchas veces pienso y me rayo, digo, ¿seré yo otro maricón hablando otra vez de realidades que no me pertenecen cuando estoy seguro que hay miles de mujeres, de hombres trans que pueden hacerlo? Ujú. Y eso me da mucho miedo, pero yo creo que también lo he hecho desde el más grande respeto y cariño, solo porque tengo en mi entorno muchísimas personas del colectivo trans sobre todo, y lo he hecho con toda la rabia y la furia que podría tener también alguien del colectivo. Y eso, con esa veces me salgo un poquito, ¿no? Digo Sí. de la mía, digo, venga. Bueno, al final es el eterno dilema. Yo creo que con esta temática, con cualquiera, de decir, siempre está entre el intrusismo, ¿no? Sí. Y el uso mi posición de privilegio para dar un altavoz a una obra que quizá de otra manera, desgraciadamente, Mm, no lo tendría, ¿no? mm. Entonces yo creo que eso es un debate muy abierto todavía en el presente y que si queréis después lo podemos debatir cuando fuera de cámara. Otra cosa que os perdéis si no venís a ver el podcast en directo. Yo me refería a eso, ¿no? Que si tú fueras para todo el mundo en el sentido de que todo el mundo se sintiera cómoda leyéndola, ¿no? Porque incluso No, yo hay veces que soy muy pudoroso y tu obra tiene escenas muy explícitas. sí. Entonces, pero bueno, Pero eso está bien, es decir, eso no significa que no sea para todo. Es decir, que la literatura y la cultura incomode, significa que he hecho bien mi trabajo. estoy Si no muy de acuerdo. incomoda, ¿para Estoy qué muy de escribirlo? acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo. Pues precisamente por eso te voy a preguntar ahora. ¿Para ti la literatura es también una herramienta reivindicativa o no? Siempre la cultura es una herramienta reivindicativa. Es decir, em, bueno, yo naciendo como hombre gay, pues soy una herramienta reivindicativa, queriendo, ¿no? Pero precisamente la literatura lo es. Escriba de lo que escribas, aunque estés escribiendo fantasía, aunque estés escribiendo un libro de receta, estás haciendo política, estás reivindicando algo. Es decir, yo no concibo la cultura en su forma más amplia eh, sin reivindicación. Cada uno reivindica lo que cree oportuno y lo que siente, pero todo es reivindicativo, todo es político además. Hombre, ahora que has dicho de la cocina, yo creo que el debate pizza con piña sin piña quizá ha causado más problemas Bueno, ha familiares que algunos debates terminado políticos, esta ¿eh? reunión, italiano, ¿eh? Ha terminado el podcast, ha sido un placer. Voy a mi casa O bueno, te lo traigo aquí a más cerquita, el debate tortilla de patatas con cebolla sin cebolla. con cebolla Yo siempre, creo que claro. eso ha roto más familias que la izquierda o la derecha, ¿eh? Eso es Me verdad. parece que quizás estamos ahí, pero sí, estoy muy de acuerdo contigo. Quizá no totalmente, porque considero que, bueno, quizá la cocina no sea, no lo sé, igual viene mañana alguien me comenta, oye, pues este libro de este chef reivindica la cultura, yo qué sé, la cocina étnica. Sí, Efectivamente. la verdad es que sí, oye, pues mira, al El final te doy la retrato razón. de tu abuela también es político y es Totalmente, reivindicativo. totalmente, el que rescatan esas recetitas tradicionales. ¿Y Efectivamente. cómo concibes ese proceso reivindicativo a través de la literatura, Pepe? ¿Como un proceso pedagógico o como algo más conflictivo, más lucha, guerra, pugna, conflicto? A ver, yo creo que la palabra guerra, lucha, esa... soy demasiado gay para identificarme con la palabra guerra, que es muy, no sé, muy... eh, unga unga, ¿no? No, pero... Pero en realidad por una razón mucho más seria, ¿no? Em, la verdadera lucha y la verdadera guerra se hace siempre desde la pedagogía. Em, hoy también lo hablaba y no podemos devolverle el odio, la guerra y el ataque a quien nos está atacando y matando y violando a diario con la misma herramienta. Caeríamos pues, muy bajo. Y además perderíamos sobre todo la razón por la que lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que todo desde eso, el yogábalo a educar la sociedad hacia el respeto de la minoría, del colectivo, de los inmigrantes, de todo, se hace siempre desde la pedagogía. Es decir, yo creo que deben hacer, hablando pedagógicamente, desde las aulas. O sea, que yo soy profesor también, y tiene que nacer, Uy, esa es la verdad. El universo dice, tienes razón.
tiene que nacer desde en el aula. Si no nace en el aula y salimos a la calle a matar no porque yo tengo más razón que tú, nadie tiene razón. Es que yo creo que hay mucha... Yo estoy contigo. Vamos, Mm. yo soy docente también, entonces sabes de sobra que yo estoy contigo. Pero hay mucha gente que no piensa así, oye, tanto de un lado como de otro. Y yo creo que incluso la sociedad misma se está conflictivizando, por así decirlo. Cada vez nos vamos más al discurso, a ver al adversario no como un adversario, sino como un enemigo. Y yo lo veo tanto desde la izquierda como desde la derecha en muchas ocasiones. Y yo creo que le estamos haciendo un flaco favor A la derecha, a la ¿no? política. Yo creo que un poquito la respuesta automática, ¿no? Es decir, si alguien se acerca para pegarte, ¿tú qué haces? Y dices, espérate, déjame enseñarte por qué no se pega la gente, Mm. ¿no? Pues tu primer instinto es, pues te devuelvo la hostia y ya luego te enseño por qué no se hace, ¿no? Y claro, si recibimos desde una parte en concreto de la política a diario, y cito la última, ¿por qué no hay bomberos en Madrid? Por la infamia ley trans. Claro, tiene sentido, ¿no? Eso de verdad. Además, aquí tenemos a la madre de la ley trans, es culpa de la ley. Que decía, a ver, si alguien te ataca de esa forma, yo por una parte entiendo un poquito esta polarización de las dos partes, porque, jolín, si me dices ciertas cosas, lo primero que a mí se me ocurre también es contestarte con las mismas bofetadas. Pero no creo que vayamos a peores. Yo creo que veo un colectivo que espero cada vez más unido y preparado sobre todo a responder a los ataques con otra forma. Es decir, las mismas declaraciones que ha hecho este gran señor últimamente, pues he Por visto, llamarlo de alguna manera. por llamar de alguna manera, me ha sorprendido para bien la respuesta en redes de gente ironizando, bueno, evidentemente contestándole con cabeza y también ironizando, es decir, vale, no estoy bajando a tu mismo nivel, no estoy diciendo yo también una barbaridad, pero te contesto y encima te contesto con gracia, para hacerte entender que has sido poco avispado. Exacto. Sí, la verdad Payaso. es Eh, que sí, sí, totalmente. Vamos, o sea, esto me parece paródico. O sea, sí, lo de este hombre es paródico, igual que lo de su, no sé cómo llamarla, superiora o... Pero bueno, esa persona que está ahí. no, eso es que no quiero ni mencionarlo. Pero en ¿Para fin. qué? Mira, se me ha ido hasta la olla, no sé ni lo que te iba a preguntar ya. Pero... Se culpa de la ley. No. Ay, Ay, Dios, que desmontamos la librería. Que bueno, sí, ya me acuerdo. Lo que te iba a decir, sobre todo a la hora de que considero que es muy valioso el enfoque pedagógico, tanto desde un lado como de otro, en el sentido de informarte antes de hablar con quién estás hablando, sí, por qué esa persona, o sea, desde la empatía. sí. Ya no tanto desde la pedagogía, sino también desde la empatía, ¿no? De Mm. entender por qué esa persona de clase obrera, vulnerable, se radicaliza a la derecha, que es el espectro político que lo perjudica. Eso tiene que tener una explicación. Hay muchas personas que simplemente van a lo fácil, ¿no? Decir, no, esta persona es imbécil, o esta persona es un payaso, o esta persona es X o Y. Pero no es así. Es una persona que tiene miedo, probablemente mucho más miedo que tú, que estás hablando desde el pedestal del privilegio que te da ser político o ser política, que es, pues, en este país no cobran mal, precisamente, y le estás diciendo a una persona que cobra a lo mejor 700 euros al mes, la mitad en negro, que a lo mejor, pues, estás hablándole de privilegios que esa persona no entiende, estás diciéndole, estás intentando hacerle ver mecánicas y dinámicas súper complejas que tampoco entiende, y Mm. la derecha está haciendo muy bien el juego de te voy a dar una solución fácil para un problema muy difícil. Y que quizá por ahí estamos perdiendo, ¿no? Señalando directamente a... Puede ser. A ver, a mí que me cuesta un poquito empatizar con ese tipo de perfiles. Hoy en día, yo personalmente no justifico es que no lo sabe, el pobre. Hoy en día tenemos a Doctor Google, a ChatGPT. Ya. Sí, hoy en día te puedes informar, por muy clase obrera que sea, por muy poca herramienta que tengas, te puede informar para saber exactamente a quién estás votando o a quién estás confiando tu futuro y tu vida, porque bueno, por lo que votan exactamente a su favor. Y hablando también de pedagogía, ¿no? Es decir, mm, me cuesta tener empatía con ese tipo de personas porque a mí, por lo menos, como persona gay, y le habrá pasado a las personas trans, a las personas lesbianas, seguro, de toda la vida, que mi tarea en la vida era educarte a ti, que no sabía por qué me tiene que aceptar. Pues, tío, llega un momento en el que lo seguimos haciendo porque hay que hacerlo, pero que cansa. Es decir, yo no te tengo que educar a respetarme. Tú primero me tienes que respetar. Y segundo, si no me entiendes, pues googlea. A mí no me tienes que preguntar qué significa, yo qué sé, algo un no binario, pues googlealo. No sé. Yo no soy tu maestro. Entonces me cuesta tener un poquito de empatía con ese tipo de perfil,
de personas que pues ya está, se lo dicen y como no tienen recursos, No, y que de entrada no aborda la cuestión con el mismo respeto que quizás tú estás dispuesto a efectivamente, abordarla, ¿no? efectivamente, Es cierto que es complicado, es complicado. es complicado. Uno de los capítulos anteriores hablamos precisamente de esto, de la radicalización en los jóvenes, el Mm, papel que tienen las redes sociales dentro de este mm, proceso, y para no detenernos mucho ahí, pues os remitimos a uno de los episodios anteriores de No tiene sentido, pero es una cuestión que podríamos pegarnos aquí debatiendo horas y horas y sí, horas. Vamos a hablar de tu obra. Más que de de tu obra, verdad, de todo el proceso previo sí, y medio. sí. El proceso creativo. Algo muy personal, creo yo. Para cada autor es diferente, para Mm, cada persona es distinto. ¿Cómo creas y plasmas tus historias y tus personajes? hmm. Mm, A ver, depende un poquito de la obra. Hay algo que sí se repite en todas, que es, como mi marido lo llama, mi momento autista. Porque necesito, y yo cuando me meto, y aquí hay dos personas del público que lo pueden confirmar, cuando me meto en una obra, me meto. Es decir, que no salgo hasta tenerla lista. Y soy rapidito. Es decir, cuando entro en mi momento autista, me centro, ¿no? Y ¿cómo entro en mi momento autista? Normalmente necesito casco, un solo de la Play que te aíslan por completo del exterior. Música, normalmente una playlist que construyo antes de empezar a escribir, que luego relaciona al libro. Entonces, toda Interesante. mi novela tienen. Digo, toma siempre, toda mi novela como si ya te voy a publicar en cuenta, ¿no? Toda mi novela ¿Tiene una banda tiene una sonora? banda sonora. Bueno, y la próxima también, es decir, toda, porque la que utilizo para entrar en el papel, Qué guay. velita. Me encanta una velita, me encanta un aesthetic. Ah, porque te montas un chill out. Yo tengo que estar con las lucecitas de Navidad en mi casa. Dos velitas, musiquita y lo mejor, que eso ya a lo mejor la gente me dice, esto está loco. Falta el vinito. Esto ya es mío. Como beba, ya no escribo. Ya como etílico. Lo que sí me ayuda es, me suena fatal, bailar. Porque cuando tú estás ahí, escuchas y canciones que te remueven y dices, ¿sabes qué? Toma. Pero Y te despierta, al final te despierta cosas. La música es muy poderosa. sí, sí, sí. Mi vecino creo que no está muy contento, pero los resultados, He mira metido ahora tan y mismo. tanto que es poderosa. Tanto. Pero sí, hay veces de que te ponen a cantar y me grabo y todo, ¿eh? Ah, Digo, bueno. mira qué bien me ha salido. Y luego digo, no tanto, vamos a poner el vídeo. Aísla muy bien los cascos. A mí me pasa también. Me quito uno y digo, ¿cómo estaré cantando? Dice, póntelo. Pues efectivamente. Esto no está Pero yo es que me funcionando. siento tan guay cantando, digo, esto lo tengo que grabar, es que esto va para la voz, hits, porque soy bajito. Y no, luego lo tengo que borrar. Pues eso, bueno, tuve un proceso creativo peculiar, muy interesante. Sí, sí, podemos llamarlo peculiar. Sí, sí. Bueno, normalmente mi proceso es de estar muy enfadado, coger el papel muy enfadado y después quedarme muy relajado, pero normalmente es muy vomitivo. Yo lo llamo Mm, vomitivo, mi proceso creativo es vomitivo. Lo tengo ahí, hago y es lo verdad, suelto. Bueno, para la gente que esté escuchando esto, sonido súper agradable. fantástico. Y ¿Verdad que lo... eso en la poesía creo que es justo lo que necesita? El vomitar, ¿no? Sí, En una novela a lo mejor lo puede hacer. em, y hay capítulos que sí lo han necesitado, pero claro, una novela necesita tener una estructura. Sin claro. estructura al final se te va un poquito y Y una planificación, sí, una investigación previa. hombre, sobre todo con este tema de investigar, si no Sí, se te pone la gente, pues te has equivocado en esto. claro, ahí tengo a uno al lado que me dice, es que ha puesto gasolina. Y Bueno, es es verdad, verdad, se me ha ido, ¿qué le hago? gasolina, ¿no? Es que claro, me imaginé un legionario romano, una Harley, y digo, ¿cómo ¿Por gasolina? qué no? Pero sí, es verdad, hay previamente una investigación según la herramienta más o menos completa. De luego, la verdad, bueno, casi ya lo he metido yo porque lo quería meter, me parecía guay. Pero no, hay investigación según la herramienta que tengas y necesita un poco de orden, eso sí. Y luego tú vomita lo que quieras y hay capítulos que puedes vomitar, luego de forma vuelves y dices, vale. Claro. Aquí hay capítulos que cuando vomitan, eso me pasa mucho cuando estoy metido en un momento autista, un momento que escribo y luego digo, hostia, ¿esto qué le he escrito? ¿Yo? ¡Qué máquina! Me pasa mucho que repito mucho una palabra a lo mejor, porque a lo mejor una palabra que yo tenía fija en la mente de antes de ponerme a escribir, y después leo y digo, he repetido 27 Sí, veces la palabra, la frase me cago esa en todo lo que es hablo. la otra cara de la moneda, Y es tienes decir, que ir te relees, buscando. uff, Claro, 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 tío, claro. esto fatal. Y los personajes. Porque claro, los personajes, Mm, por supuesto, tienen su inspiración histórica, sí. el personaje es real, pero la persona, ¿cómo te has inspirado tú para construirlo? Hmm, Porque son personajes
muy profundo. Sobre Sí, todo Heliogábal es un personaje con muchas capas, ¿no? sí. A ver, yo creo que Heliogábalo, el Agábal, vamos a llamarlo aquí. Heliogábal. El Agábal en concreto, a ver, eso no era su nombre real, histórico, se le conoce como Heliogábalo, pero nosotros hemos decidido rebautizarla como el Agábal en femenino, porque ya se identificaba como una mujer, entonces ¿por qué quitarle su nombre? Claro. Y con el Agábal yo creo que ahí sí le debo mucho a todas las personas trans de mi entorno, porque ha sido, claro, aparte de investigar am, la historia de lo poco que tenemos de la Agábal, también, claro, la historia te cuenta lo que hizo, te cuenta de la orgía que se montaba con los senadores en el prostíbulo que se montó en el palacio, te cuenta, yo qué sé, te cuenta la famosa escena de Heliogábalo, no sé si lo conoces, el cuadro de la rosa de Heliogábalo, que es un cuadro precioso, que es como un banquete lleno de flores que empezaron a caer desde el techo y mataron a casi todos los asistentes. Eso está recogido. Que justo estoy en esa parte del libro. Yo estoy Ah, amigo, eso no te a ver, Te quería preguntar, ¿esto es real? ¿Está documentado? casi todo está documentado lo que aparece en el libro, pero ten en cuenta que todo viene de una propaganda. Claro, la Es decir, leyenda negra. exactamente, es decir, nosotros de la Gabal no tenemos nada que haya escrito ella en concreto o alguien a su favor, solo tenemos propaganda además destinada a deslegitimarla. Entonces, claro, yo ahí lo que sí hice con la obra fue plantearme el tipo de propaganda que le hicieron y decir, vale, esta propaganda también tiene sentido. Es decir, yo creo que cuando hablamos de una Intentar persona, encajarle en la personalidad, ¿no? ¿Qué sí, qué la movería a actuar de esta también. determinada Y manera? el tipo de propaganda que se hace de una persona también dice mucho de esa persona. No para mal, quiero decir, ¿por qué se centraron tanto que, bueno, yo tuve una debacle con un historiador diciéndome, es que en realidad te ha inventado toda la historia? Digo, a ver, sí, me la he inventado, pero me he basado en la propaganda. Es decir, tú tampoco puedes escribir un ensayo histórico oficial de El Agábal diciendo, vale, esto pasó de verdad, Hombre, porque no lo que tienes. todos los autores de novela histórica, Aparte que novela, esa. todo lo que se escribe es ficción, todo, Efectivamente. todo. Hasta una biografía de ficción. Eso la gente tiene que entenderlo. Y ya de entrada ahí, pues bueno, yo no veo a nadie yendo a Santiago Posteguillo a decirle, oye, pues No era Trajano así. seguramente no era así. Efectivamente. Todo, Pero poquito, sí lo hay, lo hay, lo hay. Y entonces me centré mucho en la propaganda que hicieron en su contra y le dije, bueno, vamos a darle la vuelta. En lugar de usarla en su contra, vamos a entender si lo hizo porque hizo lo que hizo, ¿no? Y eso es lo ahí que sí, leí yo, sobre todo. Un interés muy vehemente por realizar una labor de empatía sí, con eso. Y además, lo que tú estás diciendo, sin restarle nada de. Porque tú has cogido lo que literalmente se decía sobre ella, correcto. sin blanquear, sin nada. No, yo no quería construir. ah, y eso pasa mucho con el colectivo, me da mucha raya cuando pasa. Y yo de pequeño lo he usado mucho. Cuando hablaban de mí, es que es mariquita, qué buena gente. Pues no, a lo mejor soy un maricón malo. Entonces, y eso es lo que no quería, construir otra vez un personaje que porque es del colectivo es fantástico y buena persona. No, yo quería construir un personaje, unos personajes grises, eh, que hay veces que a la gabaladora dice, ole, ole tu reina, y veces dice, "Pf, te has pasado, niña". Y no solo a ella, a la familia. Es decir, ella llegó al trono gracias a las tres Julias, como la llamo en el libro, que eran su tía, su madre y su abuela, que la pusieron en el trono de Roma, y por su interés. Y es verdad que fueron la razón principal por la que su reinado fue muy corto, duró 4 o 5 añitos. La traicionaron bastante rápido. Es decir, llegaron a Roma contando con poder controlar a este niño de 15 años y dice, bueno, este niño es mariquita, buena gente, vamos a controlarlo bien, ¿no? Y cuando llegó a Roma dijo, Aquí vale, estoy yo. este no lo vamos a controlar. Y entonces intentó quedarse de millo, ¿no? Pero hasta esas tres personas hay momentos en los que por lo que me han contado, ¿eh? Yo me sigue costando, yo viendo el escrito, me sigue costando empatizar con ellas tres, pero hay gente que dice, bueno, yo llego a entender también por qué la madre, la tía y la abuela han intentado quitárselo del medio, porque al final ellas estaban protegiendo, el Agabal fue 4 años de Roma, pero 4 años muy fuerte. Había un senado hecho por mujeres, es decir, la mujer se convirtió en el centro de Roma, en una Roma pues patriarcal, la Roma como era, y que ya había mujeres trabajando, había mujeres médicas, pero Sí, por mujeres el supuesto. poder. Eso sí, no se veía tanto. Entonces, un senado de mujeres, una emperatriz que se declaró además la Venus de Roma, que se casó con un esclavo y lo convirtió en emperador. Ujú.
fueron 4 años, pero muy intenso. Entonces yo por una parte también entendí em, que quería hacer entender por qué esas tres Quizá mujeres. un intento de incluso en algún punto intentar salvarle la vida. En plan de, tú si quieres hacer todo esto en el ámbito, porque el problema es ese, mm, ¿no? Que ella rompió la esfera, que eso era mm, muy importante durante el Imperio Romano, la separación entre el ámbito privado, la esfera privada y la esfera pública. Entonces mm. ella rompió el límite de eso y eso es realmente lo que escandalizó, porque después los senadores romanos harían lo que Ah, les diera la gana en su casa, pero en su casa. efectivamente. Entonces, Y siempre desde el rol activo. Es decir, el pasivo solo podía ser un esclavo o un ujú, pobre. El emperador de Roma no podía hacer de pasivo porque eso ya era o para los romanos. no podía saberse. O no puede saberse, claro, ya en tu casa, en tu cama. Ujú. Pero sí. Y creo que eso es un poquito lo que me ayuda a construir un personaje o unos personajes tan complejos. Porque por un lado no quería devolver a la literatura el típico estereotipo, como decía antes, ¿no? De, pues, persona fantástica y perfecta, blanca o negra, y al mismo tiempo he tenido la suerte y tengo la suerte de rodearme de gente muy diversa y de todo el espectro del colectivo, de las cuales me he nutrido mucho. Es decir, yo antes de mandarlo siquiera a editoriales, cuando empecé ya con el manuscrito, lo pasé a todos mis amigos y amigas y amigues del colectivo trans diciéndole, por favor, léenmelo. En cualquier tipo de estereotipo o de cosas que veis que no encaja, decídmelo. Y que me cosa, ¿eh? Porque al final para mí también fue un proceso de aprendizaje. Porque vivimos en una sociedad eh, patriarcal Ujú. y el lenguaje que utilizamos todavía necesita pulir hasta dentro del propio colectivo. Y yo mismo había caído en muchos estereotipos y muchas tonterías que al final pude aprender primero y corregir después. Yo creo que todo proceso es, sí, todo Mm. proceso creativo es también un proceso De de aprendizaje. aprendizaje y de recepción también, ¿no? Tienes Sí. que nutrirte. Además, yo creo que incluso se nota. Cuando lees algo, escuchas algo, yo creo que se nota el autor que ha escrito desde la experiencia Mm. y esa nutrición de experiencia y el que ha escrito desde sin Por conocer escribir. el mundo que le rodea. Exacto. Sí. Totalmente. Y bueno, bueno, eso. Además que sí, o sea, haciendo un ejercicio de empatía hay que entenderlo a El Agabal. Es una persona muy joven, Mm. emperador de Roma, no menos, ¿no? Que además está ahí puesto con intención de ser una marioneta. Parece que ella se va dando cuenta también de eso, ¿no? Y conforme eso con más vehemencia, con más violencia responde. Yo creo que además de eso, sus conflictos internos, ¿no? Con su propio cuerpo y etcétera. Yo creo que si se hace un ejercicio de empatía es incluso, no fácil, porque no es fácil. La empatía, desgraciadamente, no es fácil. Mm. Pero yo creo que se puede llegar perfectamente a entender ese conflicto y cómo lo manifiesta, porque al final le estás dando a una persona muy atormentada Mm. mucho poder. Sí. ¿Y Sí. quién no, en ese lugar de poder, en esa posición de poder, quién no, con esos conflictos y ese tormento, no actuaría de esa forma Es tan tan brutal, violenta, tan sí, brutal? porque hizo cosas muy, 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 muy duras de leer también, ¿no? Pero es que yo no lo entendía de otra forma. Bueno, aparte por la propaganda que se hizo de ella, ¿no? Y lo que contaron de ella. Pero aparte, me metí también un poco en su lugar. Es decir, eso, tienes 15 años, tienes dinero infinito, tienes todo el poder del mundo en ese momento a tus pies. Para hacer lo que salga del papo. Y el privilegio, claro, que mucha gente me pregunta, pero bueno, ya había mariquita delante de broma. Claro, pero nadie tenía el poder de decir, pues yo lo declaro. Ujú. Yo me visto de mujer. Yo me pinto los labios, que para el romano era, ¿qué haces tú con eso, no? Y entonces, el intentar, digamos, intenté empatizar un poquito con esa parte de ella y yo no concibo una Elagabalus sin sus desastres, porque al final hizo muchas cosas desastrosas, porque con 15 años, con todo ese poder, y sobre todo, mm, imagínate, claro, sentir lo que siente y no saberle poner nombre. Tiene que ser horrible. Intentar vivir tu verdad y primero que el mundo te rechazara justo por eso, y aparte tú tampoco, porque estamos hablando de la antigua Roma, es decir, bueno, el concepto de persona trans es muy reciente. Hablamos ya de la antigua Roma. La pobre es que no, yo creo que con esa edad, con ese dinero y ese privilegio, y más esa incógnita de qué soy y por qué la gente me odia justo por ser lo que soy, yo me hubiera vuelto loco. Ujú. Yo hubiera matado mucho más que ella, la verdad. Son No, conflictos hombre, no se dice. son Empatía y conflictos. pedagogía hemos dicho hasta ahora y ya. Estaba matado. Sí, es verdad que son conflictos muy fuertes y en un contexto que no acompañaba tampoco. No. Y sí, pero vamos, que quiero decir que al final el problema también es ese en específico, la persona trans, porque
emperadores homosexuales hubo y no se blanquea en ningún momento. Que ahí tenemos a Adriano, que es de aquí, ¿no? Que Bueno, se le llama, divinizó a claro. Antino. ¿Y cómo se ha romantizado esa relación, por Dios? ¿Cómo se ha romantizado esa ¿Pero relación por de qué? pedofilia? O sea, todo mal, pero Pero eran dos hombres. claro, Y los hombres sigue prevaleciendo. Y justo él hablaba que parece monotema, ¿no? Pues, yo hablo solo con Ana y con Mar, es decir, últimamente he estado con muy pocas personas. Y justo él hablaba también con Mar de que vivimos, es decir, cuando te sales del binomio de hombre-mujer, claro, ya ahí mm, la sociedad se vuelve lo que más, si hablamos de la antigua Roma, caemos aún más profundo. Entonces, claro, de Antino, pues estupendo, lo divinizó, aunque ahí también se intentó decir, es que le tenían muchísimo aprecio, eran súper sí, amigos, mejores amigos. Aquiles Patroclo, por favor, que eran hermanos y primos en la claro, claro. película de Troya. Compañero de piso faltaba, pero no. Es decir, a ver, es la historia de amor más bonita que he leído en mi vida. Ah, y sobre eso, la canción de Aquiles es muy buen libro, lo El mejor. recomiendo muchísimo, es fantástico. Yo he llorado varias veces leyendo ese libro, es una maravilla, una maravilla. Yo lo recomendaría hasta la muerte. Ese libro es, mira, además lo he visto por aquí antes, ¿verdad? La canción de Aquiles está por detrás. Precioso, lo Fantástico, recomiendo. fantástico. Sí, 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 Si sí. queréis llorar, es el mejor libro. Bueno, Entonces, claro, es por eso. Creo que se conocen más figuras homosexuales que transexuales, porque eh, lo gay y la G, sobre todo solo la G del LGTBIQ+, ha sido siempre la más digerible, la más, sí, la más digerible por la sociedad. ujú. Es mucho más fácil digerir, bueno, es mariquita del pueblo, se ha enamorado de otro muchacho, ya está ahí. Que entender identidades no binarias, identidades transexuales, eso le sigue costando a la sociedad. Y más cuando la historia la escribe porque la escribe. Claro, y se ha ido invisibilizando a lo largo de la historia y bueno, ese es el propósito de tu libro, ¿no? Sí, Dar una memoria histórica a algo que ha sido sistemáticamente claro, cancelado e invisibilizado, ¿no? Bueno, empezando por el personaje, por ella, que sufrió una damnatio memoriae, si no me efectivamente. equivoco, que para quien no lo sepa, pues es lo peor, la peor condena a la que es eliminar tu memoria del mundo, ¿no? Se borró su nombre de las inscripciones en piedra, se borró su nombre de los libros, de todas partes, ¿no? Que eso para Roma era obsesionado con la gloria eterna, para un romano una damnatio memoriae era lo peor que le Lo podía peor. pasar. Sí, su cuerpo, es decir, no se le permitió ni em, hacerle los ritos propios de un funeral romano, es decir, le cortaron la cabeza y le lanzaron el cuerpo al Tíber y ahí, por ahí sigue, a ver dónde está ahora su cuerpo. Bueno, ya no, ya estará. Pero se ha intentado y se ha conseguido durante muchísimo tiempo, es decir, bueno, ahora llamo yo portavoz de la historia de los cabros, pero en realidad yo mismo, es decir, estoy en Italia, como hice un bachillerato de literatura clásica, Ujú. en la cabal eran tres líneas de el peor emperador de Roma, loco y pervertido, y punch. Y claro, te queda un poquito así, digo, amiga, ¿no? Dame matices, dame algo, dame... ¿Por qué eres el peor emperador? Pero bueno, es verdad que tú con esa edad, con 16 15 años, dices, pues será verdad. Además que no fue el único, creo que sufrió Que damnatio va. memoriae, pero en fin. No, Entonces, ha funcionado hasta ahora que, como decía antes, hay herramientas para informarse, para estudiar, para investigar y para educarse también, que es totalmente. importante. Sí, cada vez quedan menos excusas a las que No aferrarse. hay, ya no hay. Totalmente. Y Como no bueno, vivas en un pueblo perdido en la Amazonas sin internet, no. tienes forma de educarte. Y David, para ir cerrando ya, porque tú acabas de iniciar, como quien dice, tu carrera como escritor, ¿qué consejo le darías a otras personas que están iniciándose en el mundillo editorial como creadores? Dos. El primero, voy a hacer un poquito de promoción rápida, ya que estamos, pero porque a mí me pareció, no sé, como abrumador, ¿no? Yo escribí El Sol Olvidado con la cosa de, bueno, seguramente lo autopublicaré. ¿Quién me va a publicar a mí? Nadie. Mi primera obra, bueno, tengo algo de antes, pero es la primera obra, de verdad, una primera novela, bien hecha, digo, la voy a mandar, pero la autopublicaré, total. Y lo que me ha ayudado y que aconsejo a todo el mundo es fluir. ¿Por qué?
Si empezamos a rayarnos con, ay, ¿cuántas copias he vendido? Aparte que no te lo van a decir nunca, lo menos la editorial y no te lo dirán hasta el año siguiente, que cuando cierran la librería con las cuentas, hasta ahí no te enteras. Pero aparte, te empieza a rayar de por qué no me está llamando para esta feria y por qué no tengo ahora mismo 1.000 seguidores más en Instagram, yo qué sé, cosas. Y si fluyes, y he notado que el universo un poco te lo devuelve, ¿no? Dice, vale, tú estás fluyendo, va a tu ritmo. Y te lo devuelve, como decía antes, yo, sin comer ni nada, me he encontrado de repente eso viajando por toda España. Tengo la segunda gira ya confirmada y la empiezo en Londres, que tú dices, Maripili, ¿yeah? Que yo encantado, vamos, ¿no? Y he tenido la suerte de empezar justo este verano y voy a hacer rápida promoción una novela que publicaré en febrero del 27 Mm. que se llama Furia Trans, que es la vida de Marc Ambroyer, que está aquí presente. Bueno, pero tenemos estos Es anuncios. Scoop. Mm, Ya hoy nos han comido que lo podemos decir, digo, pues ya te lo voy a decir a ti. O sea, que en exclusiva aquí no tiene sentido. Esto no lo sabía yo, Es a ¿eh? surprise. Sí, sí, Bueno, es una muchas gracias, biografía Pepe, por novelada. ese privilegio, ¿eh? O sea, ahora me siento súper honrado. De verdad que sí. No, hombre. Pero, y todo eso llegó una noche que estaba yo, además fue todo súper surrealista, es decir, estaba yo en la Feria del Libro de Madrid, en casa de mi editores, cerrando la conversación con Bercana, que dice, Bercana, en la librería Bercana de Madrid es como institución. Digo, yo de verdad estoy con esta señora. De repente te llama al teléfono Marc Ambroye y dices, no, a ver, espérate. Estoy soñando que alguien me despierte, que esto no es verdad, ¿no? Y encima te dice eso, de hacer un trabajo junto, de contar su vida, de hacer una biografía novelada. Y claro, puf, ¿no? Un poco, si no fluyes, aparte que te da un infarto, ¿no? Yo ese viernes era todavía, cuando tú contas esas cosas hubiera muerto, ¿no? Y, mm, y yo creo que el primer consejo es fluye. Tú ve, tú disfruta, que te invita por ahí, ve, que déjate llevar. Y el segundo, que eso es fundamental también, no te tomes demasiado en serio. Nada es serio en la vida. Nada, nada. Es decir, nada quitando lo importante, ¿no? Claro, Quitando claro. un médico que está haciendo una operación a corazón abierto. Pero somos escritores. Em, no, lamentablemente me encantaría, ¿no? No vamos a salvar el mundo con un libro. Damos nuestro granito, pero hazlo sin tomarte demasiado en serio. Disfruta. Yo veo muchos autores que he tenido la suerte de conocer pues, a muchas personas. Bueno, un sueño de mi vida también, que ha sido conocer, lo voy a decir también, a Lana Portero, icona, la adoro. Y lo veo con ella, fluye, ella no se toma demasiado en serio, además, ella habla y dicta sentencia y dice, ostras, ¡pum! Pero fluye. Entonces son esas dos cosas, fluye y no te tome en serio, nunca. Quizás incluso si cuanto más en serio te lo tomes, a lo mejor, ¿no? Más, no sé, como que peor lo enfocas, ¿no? Porque si al final, quiero decir, además algo tan placentero como la escritura, Mm, si quizá te obcecan, ¿no? Te frustra, estás destrozando lo bonito que tiene crear, ¿no? O sea, efectivamente. si lo haces por frustración con el propio acto de crear, es un poco cargarse la experiencia también, ¿no? Efectivamente, que es fácil, ¿eh? Decir, yo entiendo que cuando empieza a escribir, empieza a publicar, a veces se te puede ir un poco la pinza de, vale, ahora voy a escribir para, yo qué sé, para agradar al público que he podido conseguir, ¿no? Y es fácil caer en eso. A mí, antes de empezar con La Furia Trans, empecé una novela que ya sea, saldrá dentro de un par de años, y ahí yo mismo me encontré muchas veces en pararme y pensar, uff, pero esto a los lectores no sé si les va a gustar. Y es muy fácil caer en eso, ¿no? Pero al final tiene que recordarte por qué escribe y seguir con eso. Da igual, es decir, si al final lo leen 3 personas, pues 3 personas que disfrutan de mi libro. Si al final lo leen 10.000, pues 10.000 personas que disfrutan con mi libro. Rico con los libros no nos vamos a hacer, eso está claro, ¿no? Pero con Pero lo que bueno. lo disfrute, Bueno, pues lo que creo que estamos de acuerdo después de esta charla es que la literatura puede ser muchas cosas. sí. La literatura puede ser muchas cosas. Puede ser altavoz y denuncia, espada o escudo, salvación o condena. En todo caso, creo que cualquier persona que escuche esto coincidirá con nosotros en afirmar que es una de las invenciones más poderosas del ser humano. Sin ella, como bien nos ha dicho nuestro invitado, no habría memoria, no habría relato y, me atrevo a decir, no habría inspiración ni moraleja para aquellas personas que vienen después. Porque la historia, con sus errores y sus aciertos, no es solo historia, sino es también cómo se cuenta, cómo nos llega, quién disputa la versión hegemónica, quién recibe la gloria y quién se queda por el camino, quién es recordado y quién olvidado. Y al igual que Heliogábal, la persona cuya memoria rescata el libro de Pepe, ojalá no nos olviden nuestros oyentes ni nuestros espectadores y continúen apoyando esta iniciativa que es No tiene sentido. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao. Abrazos.
Qué bonito. Muy bonito, ¿eh? Me ha quedado muy chulo. Encantado.